El arte de escucharte es cuestionar todo lo que está dentro de ti. Cuando nosotros transformamos esa historia anterior, el costo de oportunidad es extraordinario, o sea, lo que podemos ganar. Entonces yo diría que este libro sí es como una especie de manifiesto sobre las 6 diferentes capas de la escucha. Ya lo decía Rumi, el silencio es el lenguaje de Dios, todo lo demás es una mala traducción. ¿Qué tal? Te saluda Alberto Velarde. Para mí es un enorme honor, gusto, placer, privilegio platicar en esta ocasión con Ismael Cala, periodista, conductor, escritor. La verdad es que, perdón, aquí ya voy a hacer el cebollazo, demonio, todo, fuera máscaras. Tengo años queriéndolo entrevistar porque yo sé que en los manuales de periodismo y de entrevista no tienes que hacer esto que voy a hacer, pero honestamente me valen un poco progenitora. Y nótese qué bonito lo dije, para que no piensen que soy un grosero. Si alguien me inspiró, hubo una de las personas que me inspiraron a dedicarme a entrevistar fue en programa Cala, que conduciste durante bastante tiempo a través de CML en español. Así que es un honor, gusto, placer, privilegio y sobre todo con el pretexto del arte de escucharte. Un gran libro que, lo decíamos, hace 10 años lanzaste El Poder de Escuchar. Sí. Que es este libro. Ay, perdona lo maltratado, pero es que sí. No, déjame decirte que está súper bien cuidado. 10 años después, yo he visto algunos que están agullados y tú tienes este libro impecable. Es que tengo trastorno obsesivo compulsivo, ahí disculparás. No, verme a mí hace 10 años y es hace decir, no, sí cuidaste mejor el libro que tu físico. Entonces, El Poder de Escuchar hace 10 años, no sé, es que sí, tampoco vamos a decir mentiras, mi rey. Ahora, el arte de escucharte, lo decíamos antes de iniciar la grabación, es una evolución, sí, una evolución necesaria, porque así como de un libro a otro hay un crecimiento, en tu persona también ha existido eso. Wow, yo diría que en estos más de 10 años, Alberto, ha habido un salto, pero cuántico. Y a veces uno dice salto cuántico y piensa que es una cosa mística que no es medible. No, por acumulación hay una transformación enorme en quién es el Ismael que escribió El Poder de Escuchar, que él era el periodista con mucho éxito a nivel de todo un continente que veía el programa Cala a través de CMN en español, y por eso se llamó El Poder de Escuchar, porque muchas personas me decían, me encanta cómo entrevistas, cómo escuchas, cómo no interrumpes al entrevistado. Ese libro fue muy catártico. El valor principal de este libro para mí es que abrió a una cantidad de fake news o mentiras que Ismael desde la victimización se contaba de manera tergiversada sobre su historia. Entonces el valor que el lector le vio a este libro es que conoció a Ismael, no a Cala, no al personaje de la televisión. Por primera vez ahí yo hablé del tema de mi padre, esquizofrénico, los suicidios de mi abuelito y mi tía, mis fantasmas en la adolescencia, que tuve un tratamiento psiquiátrico a los 15 años, que tuve un tema de identidad de yo no saber para qué había nacido, un episodio de bullying que me lleva a una amenaza de suicidio. O sea, la gente se quedó como que, wow, este que aparenta estar ahí con su vida resuelta, tiene una historia, como todos los seres humanos, que tenemos una historia y que tenemos nuestro drama y que tenemos que trascender el drama. Sin embargo, el arte de escucharte ya es el Ismael más maestro, porque a eso me he dedicado en los últimos años, a acompañar a seres humanos en sus procesos de transformación. Y para mí el maestro es el que aprende de sus estudiantes, de sus discípulos. Entonces yo vivo aprendiendo de la naturaleza humana. Las entrevistas me permitieron eso, hacer muchas preguntas, y hoy seminarios, talleres, viajes, cursos online, todo lo que hago me permite tener una base de datos para entender al ser humano. Entonces yo diría que este libro sí es como una especie de manifiesto sobre las 6 diferentes capas de la escucha. Que además tiene bastante utilidad en tu vida diaria y sobre todo tiene una raíz pedagógica. ¿A qué me refiero? Vamos concatenando esos diferentes niveles de escucha, esas diferentes capas. Tú lo puedes ver desde el índice porque vas primero para escucharnos. El arte de autoconocerte. Sí. Y hay algo muy importante en esto. Hay gente que sufre porque no logra conocerse, porque pasan los días, los meses, los años y viven tanto tratando de cumplir expectativas ajenas que nunca se preguntan cuáles son las propias y sufre porque está esta frustración de no saber qué hacer con la vida, pero es que no te has permitido escuchar lo que tú mismo tienes que decirte. Vivimos por guiones prestados, guiones sociales.
mamá, papá. Yo digo que la mente humana es una piñata, ¿verdad? Y los niños no llenan a las piñatas con las golosinas que van a recibir cuando se rompe la piñata. La ponen los adultos. Eso mismo pasó con nuestra mente. Nosotros éramos muy frágiles, inocentes, cuando no teníamos ni siquiera un cerebro anatómicamente desarrollado y por lo tanto la opinión de un adulto nosotros la convertíamos en una creencia propia y la validábamos como si esa opinión del adulto fuese verdad. Entonces, el arte de escucharte es cuestionar todo lo que está dentro de ti. Yo he tenido que, para cambiar a Ismael, cuestionar todo lo que puso mi abuela, lo que puso mi madre, lo que puso mi papá, lo que puso la iglesia, lo que puso Fidel Castro, en el caso mío que nací en un país comunista, ¿verdad? Y un gobierno dictatorial que tenía una línea ideológica centralizada sobre los otros. Yo siento que lo que tú has dicho es real, porque muchos seres humanos creen ser libres, pero en realidad son esclavos de la programación más primitiva de su cerebro. Exacto. Y además, cuando no nos damos el permiso de escucharnos a nosotros mismos, porque aparte es un reto. Es un reto porque el diálogo interno puede ser muy cruel, puede ser muy lacerante. Nosotros somos nuestros peores críticos, ¿no? Desgraciadamente, antes de aventurarnos a un proyecto nuevo, a un emprendimiento, a una nueva manera de vivir, nos cuestionamos todo lo negativo y no le permitimos a nuestra mente o a nuestro oído interno decir, cállate, o sea, nada es fácil en la vida, pero el costo es mucho menor a la recompensa que vas a adquirir. Anímate. Yo siento que cuando nosotros invertimos en transformar eso que creemos ser, que es la historia anterior, cuando nosotros transformamos esa historia anterior, el costo de oportunidad es extraordinario, o sea, lo que podemos ganar. Por ejemplo, si yo hubiera seguido mirando a Ismael con lástima y con todo lo de la escasez de su pasado y con los suicidios y la vergüenza de la familia por el tema de la salud mental comprometida, yo no hubiese podido crear una mejor versión de Ismael. Yo vengo de una genética comprometida, como todos nosotros, a lo mejor tenemos en nuestras familias historias genéticas, pero si nosotros trascendemos la genética y trascendemos los genes, nosotros podemos crear una historia diferente. Por eso el arte de escucharte es un manual de transformación. Cambia tus creencias, eleva tu vibración, practica gratitud, celebra no solo la razón y la lógica, sino tu intuición que te conecta con la magia, con la divinidad, y verás cómo tu vida es mucho más fácil y menos hostil y en menos nivel de supervivencia. Exacto. Sobre todo, hay varios puntos que he podido leer del libro. Hay una parte en el epílogo donde hablas también del humor. Y te decía antes de la grabación, yo me dedico también a la comedia. Dices, nada nos hará reír, ni siquiera sonreír, si no hemos vaciado la papelera de nuestra mente de las cosas negativas o sin importancia. Desgraciadamente, conservamos un spam tan doloroso, tan lacerante, que nos olvidamos de vivir. Y lleva un punto en el que, en esta era de la inteligencia artificial, de lo automático, nos volvemos autómatas. Entonces, ¿dónde podemos encontrar lo que necesitamos escuchar? Pues a través del silencio. Tú recordaste a través de la meditación, a través de permitirnos escuchar esa voz que sabe de manera más sabia lo que buscamos y lo que podemos tener como recompensa positiva. Ya lo decía Rumi, el silencio es el lenguaje de Dios, todo lo demás es una mala traducción. Esa es una frase maravillosa, porque cuando tú haces silencio, a través de la meditación, contemplación, incluso a ojos abiertos en la naturaleza, uno se queda viendo las olas del mar, uno se queda viendo las formas de las nubes moverse con el viento, y tú pierdes la noción de estar encerrado en tus pensamientos, en tus lamentaciones, en tus preocupaciones. Accedes a una dimensión donde todo te asombra, donde todo es mágico. Y cuando llegas a esa dimensión te das cuenta que eres mucho más grandioso que la personita que está ahogándose en sus circunstancias, en su historia, en su pasado, en sus limitaciones mentales. Cuando yo aprendí a hacer caso de la voz del corazón, que es la intuición, yo le dije a mi mente, fuck you. Es algo que... Pero con un tono humorístico, Sí, o sea, suave.
Con cariño. Con cariño. Con cariño. Con cariño, ¿por qué? Porque en tu mente tú recibes y respondes, a veces ni siquiera los produces tú, a veces vienen pensamientos del entorno y uno como tiene esas antenitas, ¡pum! Y si yo no empiezo a sofocar y a enganchar todo lo negativo, oscuro, tóxico y mórbido que va a llegar al espacio de mi mente, yo uso mi energía vital en lo que no quiero alimentar. Entonces yo simplemente tengo un antídoto que es fuck you. Y es con mucho amor de ahí no voy. Gracias por venir, gracias, siento, te sentí pensamiento, pero no eres de una vibración alta. Por lo tanto, yo no voy a emplear mi energía vital en darte a ti comida, alimento. Dijera Prem Dayal, también escritor, los mantas mexicanos, pues a la chingada. A la chingada. No es mi pedo. No es mi pedo. Me encanta. Sencillo. Y es una gran invitación que podemos tener en el arte de escucharte, ir desde el autoconocimiento, luego seguir por escucharnos caliente nuestro cuerpo. Mira, el capítulo de escuchar tu cuerpo a mí me ha significado muchísimo porque de un tiempo para acá ha habido riesgos de enfermedades y durante mi vida he tenido malos hábitos alimenticios y de actividad física. Y cuando tu cuerpo te dice, papito salto, activemos, mi rey, cuídame, soy el único cuerpo que vas a tener. ¿Cómo quieres vivir con este cuerpo? Y empiezan a cambiar algunas cosas en la mente. Luego tienes el echar las emociones, escucharlos y también la intuición. Mucha gente no le hace caso a la intuición porque piensan que es algo místico y lo místico está mal. Pues están perdiendo realmente la magia. Fíjate, si nosotros vivimos solo desde la lógica, nos estamos perdiendo la magia. Es interesante que personas como Jeff Bezos, que uno dice, wow, Jeff Bezos es pragmático, materialista. No, es un visionario. Y todo visionario que ha construido algo que no existía antes y que además su entorno dudaba, opta por la visión de alta fe, de fuerza espiritual, de creer en lo que aún no existe, pero él ve posible. Así subió Amazon. Es interesante que hace poco yo veía una entrevista con Jeff Bezos y él decía, las grandes decisiones de mi vida han sido tomadas desde la intuición. Uso la lógica para lo que la lógica es buena, administrar, Excel, planillas, costos, ganancias, pero uso la magia y la intuición para expandir mi visión. Tú no puedes expandir visión con lógica, porque la visión casi siempre va a retar la lógica, va a retar la razón. Entonces, por eso es que yo, en el estudio que hago y está en el libro, digo que hay dos tipos de personas en el mundo. Los conservadores, que pueden ser emprendedores, pero son emprendedores que no se arriesgan mucho. Observan que le ha ido bien al otro montando una panadería, mejoran la panadería, le ponen un nombre diferente, la pintan de un color diferente y les va bien con la panadería. Ahora no construirán nunca un Amazon, un Twitter, un Airbnb, un Waze, un Uber, ¿ves? Porque todas esas empresas son disruptivas. No existía antes. Al contrario, llegaron para cambiar el formato de toda una industria. Esos son los visionarios. ¿Dónde uno quiere estar? ¿Siendo un observador o siendo un visionario? Yo hace mucho opté por ser un visionario. Y eso implica dolor. Y desapego. Desapego, incertidumbre. Asociar la intuición es un salto de fe, que es diferente a cuando la gente dice, es que estás dando un salto al vacío. Yo digo, no, tú no estás dando un salto al vacío si tú tienes alta fuerza espiritual, tienes una certeza en confiar en tu idea. Exacto. Es un salto de fe. Ahora, antes de que nos vayamos, porque sé que el tiempo apremia, elige un sobrecito, por favor. Vamos a elegir un sobre, aquí está. Muy bien, rápidamente. ¿Cuál fue la travesura más cruel o más divertida que cometiste en tu niñez? Wow, mira, yo ahora miro hacia atrás y me arrepiento porque como yo crecí en el campo, el divertimento mío fue jugar en la finca de mi abuelo, y yo cazaba con tirapiedras pajaritos y los mataba y los hervía y me los comía. Yo nomás decía travesura, no confesar un delito, pero está bien, cada tío. O sea, Ismael Cala, un enorme honor, gusto, placer, privilegio. Esa es la primera de muchas conversaciones. Gracias. Créeme que lo gocé y éxito. Es Gracias. lo que viene. Gracias, Alberto. Un placer. Cuídense.